Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy traigo un vídeo un poco diferente en el que voy a hablar un poco sobre por qué tenemos paridad en el cubovoid. Dentro cabecera. Supongo que aquellos que tengáis un cubovoid, no sé si os habréis preguntado, o seguramente a lo mejor ya sabéis la respuesta, el por qué se da una situación que no se da en un 3×3 normal, como podría ser este caso en el que tenemos solamente dos aristas intercambiadas. Este es un caso que no se da en un 3×3, en el cual podríamos tener bien tres aristas intercambiadas, bien dos aristas y dos esquinas, o bien tres esquinas, pero nunca se nos puede dar este caso en el que tenemos solamente dos aristas intercambiadas. Para empezar hablaremos de la famosa fórmula que da el número de 43 trillones y pico de posibles estados diferentes que tiene un cubo de Rubik, en la cual hay varios términos. Tenemos un 8 factorial y un 12 factorial que representan todas las posibles permutaciones de las 8 esquinas y de las 12 aristas, que luego está dividido por 2, dado que las permutaciones de las piezas tienen que ser permutaciones pares, con lo cual hay una mitad de los estados que no es alcanzable desde la otra mitad. Después tenemos un 3 elevado a 8, que representa todas las posibles orientaciones de las 8 esquinas, y un 2 elevado a 12, que representa las posibles orientaciones de las aristas. Es 3 elevado a 8 porque las esquinas tienen tres posibles orientaciones, y es 2 elevado a 12, obviamente, porque las aristas solo tienen dos posibles orientaciones. Y después tenemos un partido por 3, que reduce las posibles orientaciones de las esquinas, y un partido por 2, que reduce las posibles orientaciones de las aristas, porque, como todos los que habéis resuelto el cubo de Rubik sabréis, este es un estado irresoluble. Es decir, al girar esta única esquina, hemos entrado en otro conjunto de 43 trillones de posibles estados del cubo de Rubik que son separados, disjuntos de los estados que sí que se pueden llevar al estado resuelto. Si volviera a girar la esquina, estaría en otros 43 trillones de posibles estados. Y lo mismo, si cojo una única arista y la volteo, ahora estaría en otro conjunto de estados que tampoco es resoluble. Sin embargo, lo que ocurre con el cubovoid no tiene nada que ver con esto. Lo que ocurre con el cubovoid tiene mucho más que ver con lo que ocurre, por ejemplo, con un cubo Fisher, cuando llegamos a la última capa y tenemos un número impar de aristas orientadas. Eso, como acabamos de ver, sería un estado que no nos llevaría al estado resuelto, pero no hay forma de llegar desde ese estado al estado resuelto. Entonces, no es que por arte de magia hayamos entrado en otro conjunto de estados que no están conectados con el estado resuelto. Lo que ocurre es que hay piezas en un cubo Fisher, o también nos puede ocurrir con la orientación de las esquinas en un Master Morphics, cuyo estado de orientación es indistinguible, porque las aristas laterales de un cubo Fisher se pueden voltear y nosotros no nos enteramos porque son simétricas, y lo mismo ocurre con algunas de las esquinas de un Master Morphics, que en realidad son triángulos equiláteros que pueden estar girados y nosotros no nos damos cuenta. Pero el cubo sí que se da cuenta. Entonces, lo que ocurre con el cubovoid es algo muy similar a lo que nos pasa con un Fisher o con un Master Morphics. En realidad, no solo están estas dos piezas intercambiadas, sino que hay otras piezas que están en un estado aparentemente resuelto, pero que no lo podemos saber porque es indistinguible del estado resuelto. Y esas piezas son los centros. Y alguno a lo mejor puede preguntar, ¿pero cómo van a ser los centros si un void no tiene centros? Bueno, en realidad
Este mío sí que los tiene porque es un 3×3 al que le he quitado las pegatinas de los centros, pero incluso si fuera un void de los que podéis meter el dedo por el medio, sí que tiene centros. Matemáticamente y geométricamente los centros, aunque sean transparentes o aunque no tengan pegatina, siguen estando ahí. Y desde luego forman parte del estado de resolución del cubo. Y con el estado de los centros ocurre un poco lo mismo que con las esquinas y las aristas, que es que tenemos, digamos, dos mitades del posible conjunto de estados de los centros que no se puede ir de una a la otra sin afectar a otras piezas del cubo. Por ejemplo, yo sí que puedo hacer esto, y he cambiado el estado de los centros sin afectar a ninguna otra de las piezas del cubo. Pero hay otros estados de los centros que no serían alcanzables sin afectar además a otras piezas. Y eso es ni más ni menos que lo que ocurre con el cubo void. Pero como yo no puedo distinguir unos centros de otros, no me puedo dar cuenta de que eso es lo que ha ocurrido. Volviendo al hecho de por qué en un 3×3 no se nos da esa situación, pues podemos ver lo siguiente. Si resolvemos el cubo con método Friedrich, ¿qué es lo primero que hacemos en Friedrich cuando resolvemos el cubo? Y diréis, resolver la cruz. Correcto, pero cuando resolvemos la cruz, ¿qué más estamos resolviendo? Los centros. Esta no es una cruz resuelta. La cruz resuelta está alineada con los centros. Por ejemplo, esta cruz blanca está alrededor del centro blanco y las aristas, su otro color, está alineado con los centros. Con lo cual, al resolver un cubo por método Friedrich, lo primero que estoy resolviendo es estas cuatro aristas y los centros. Con lo cual, si yo sigo resolviendo el cubo, ya nunca más se me va a poder presentar ese caso en el que tengo los centros mal colocados. Si por el contrario resolvéis el 3×3 con método RU, sí que sería factible que os pasara lo siguiente. Para los que no conozcáis el método RU, simplemente deciros que se hace primero este bloque de 3×2×1, luego este otro bloque de 3×2×1 y después se orientan las 6 aristas pendientes y se resuelven los centros y estas 6 aristas. Perdón, también hay que resolver entre medias estas 4 esquinas que se me ha olvidado decirlo. Entonces, por ejemplo, resolviendo con método RU ya tendríamos el primer bloque hecho. Terminamos ahora el segundo bloque. Vemos que tenemos un caso de Sund de CMLL para las aristas y nos puede pasar que ¡bam! Acabamos de hacer el CMLL, vamos a orientar aristas y vemos que el cubo parece totalmente resuelto excepto por estos 4 centros que están desalineados y estas 2 aristas que están intercambiadas. Este es un caso que perfectamente se nos podría dar resolviendo con RU. ¿Qué ocurre? Pues que tendremos que colocar los centros en un estado coherente, como por ejemplo así, y orientar aristas y seguir resolviendo. Pero perfectamente es probable que a alguno se os haya dado este caso resolviendo con RU. Entonces, vemos que en realidad este estado que erróneamente quizá llamamos de paridad de un cubo void se corresponde exactamente con el mismo estado de un cubo 3×3 en el que tenemos 4 de los centros desplazados 90 grados. ¿Qué haríamos en un 3×3 para resolver esto? Pues como hemos dicho en el caso de RU, colocar los centros en su sitio y volver a resolver el cubo. Veremos que ya no se nos da este caso de supuesta paridad.
¿Qué tenemos que hacer en el cubovoid? Exactamente lo mismo. Aunque los centros nosotros no los distinguimos, tendremos que desplazar, por ejemplo, todos los centros de la capa M 90 grados y seguir resolviendo. Una vez que tenemos el cubo ya casi totalmente resuelto, podemos usar directamente un algoritmo, que sería el que os voy a poner abajo, que automáticamente nos hace una solución óptima si tuviéramos las dos aristas intercambiadas aquí, a la izquierda y atrás. Yo ahora mismo las tengo opuestas, con lo cual pues me va a quedar luego un ciclo de 3 aristas, que sería el siguiente. Sería M', D', R2, D, U, M', U', M, D', R2, D. Y veis que ahora me ha quedado un ciclo de 3 que fácilmente puedo solucionar y ya queda el cubovoid resuelto. ¿Yo qué es lo que hago? Pues como no resuelvo muy a menudo el cubovoid, pues este algoritmo se me olvida. Probablemente la gente que haga blind sea capaz de sacar este ciclo de aristas de forma totalmente intuitiva, la gente que tenga mucha experiencia en resolver a ciegas, pero a mí lo que me ocurre es que de una vez a otra se me olvida. Así que, ¿qué hago yo? Pues para no estropear nada del F2L, lo que hago es subir las aristas de la cruz del frente y de atrás arriba, las aparto para no romperlas. Ahora desfaso los centros 90 grados, devuelvo las aristas y las vuelvo a bajar. Y ahora ya tengo todo el F2L sin romper y ahora tengo que seguir resolviendo el cubo. Y como veis, al final se me vuelve a presentar el caso de paridad. Bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, aunque probablemente muchos de vosotros todo esto que acabo de contar ya lo sabríais. A mí en particular me interesa y me atrae mucho la parte matemática de los puzzles, no solamente su resolución. Bueno, pues como siempre os digo, dejadme vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros y darle a la campanita y nos vemos en el próximo. Adiós.